¿Ahí me escuchan? Sí, sí, yo le escucho súper bien. Sí, la Sí, le compañera, Sí, escuchamos. se lo escucha bien. excelente. La compañera Rocío Ortega, que es la asesora del ámbito cultural, está con permiso, está en el exterior en un curso de capacitación, pero Ok. cuando llegue ya va a estar al tanto de la nueva propuesta. Creo que hay una nueva propuesta interesante y creo que también hay un consenso, ¿verdad? De, de las instituciones que trabajaban sobre el proyecto. Esta es la tercera mesa técnica de trabajo y ayer la señora Alicia envió una propuesta de modificación que también ya esta mañana temprano socialicé con los demás compañeros, ¿verdad? Y sería importante, no sé si le damos el uso de la palabra acá al compañero Vicente Arrúa o la señora Evangelina para darnos un, un informe general sobre esta nueva propuesta de modificación, compañeros. No sé a quién les puedo usar la palabra o vemos que escribimos por capítulo, por artículos. Ya pongo a disposición de ustedes el tipo de trabajo. Genial. Adelante, Vicente. Buenos Sí. días. ¿Me escuchan bien? Ah, sí. Sí, te Perfectamente, escuchamos escuchamos. súper bien. Bueno, estuvimos trabajando, como ya habíamos comentado en la anterior reunión, habíamos conformado un equipo de varios profesionales, tanto de varias instituciones, y la idea era modificar el proyecto original, trabajando también con ese proyecto que se presentó recientemente, que era muy extenso, y llegamos a un consenso en un proyecto de básicamente 37 artículos, en donde establecimos los siguientes capítulos. El primer capítulo habla del Archivo General de la Nación, o sea, de la creación del Archivo General de la Nación. También se habla de las finalidades, de las características o las disposiciones que debe tener el director o la directora que va a estar al frente de la institución. En el capítulo segundo se habla del Sistema Nacional de Archivos. Se crea el Sistema Nacional de Archivos, cuáles son sus finalidades, su ámbito de aplicación. En el capítulo tercero hablamos del Consejo Nacional de Archivos. Este Consejo Nacional de Archivos va a ser, digamos, el órgano que va a coordinar el Sistema Nacional de Archivos. Y, por supuesto, en sus artículos establecimos de qué manera iba a estar integrado este consejo, cuáles eran las instituciones que iban a conformarla. También establecimos las funciones y en el capítulo cuarto hablamos de la estructura, organización y recursos, cómo se iba a establecer esta estructura que va a estar definida por un decreto reglamentario correspondiente. Luego hablamos un poco de las facultades del Archivo General, los recursos económicos que el Archivo General debía poseer, ¿verdad? Están compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, así mismo. Ok. Los recursos económicos, como lo venía diciendo, que eran los montos que se le va a asignar al presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal, las donaciones legadas y otras contribuciones, los ingresos propios generados por aranceles. O sea, se pretende también cobrar ciertos aranceles por por el concepto de reprografía o certificación y publicaciones, transferencia de fondos de otras entidades, ¿verdad?, las que se obtengan de fuente de financiamiento nacional o internacional. En el capítulo quinto sobre la formación y administración de archivos hablamos de cómo se iban a clasificar los archivos, que era también un debate que tuvimos dentro del grupo. Se plantea que la clasificación va a ser la que ya se conoce en el ámbito académico, que son los archivos de gestión, archivos centrales y archivos históricos. Con cuáles son las obligaciones del Estado en cuanto a la creación, organización y preservación de los documentos. Y en el capítulo sexto hablamos sobre el acceso y consulta de los documentos. Ahí tuvimos en cuenta también el tema de la ley de acceso a la información pública, entre otras cosas. En el capítulo séptimo de los archivos departamentales y municipales. Y en el capítulo octavo sobre la documentación electrónica y digital. En la última parte del capítulo noveno hablamos del control y vigilancia.
y finalmente disposiciones finales. O sea, son 9 capítulos lo que conforma este proyecto. No sé si vamos a hacer una lectura completa o qué es lo que se propone. Y depende de, no sé qué metodología pueden, Evangelina, no sé, Mercedes, hablamos por capítulo, Gustavo tiene la palabra. Gracias. Yo quería nomás complementar la exposición de Vicente, ¿verdad? Con respecto al debate que tuvimos estos días, que un poco quería repasar, complementar un poco que en los archivos, en los capítulos finales, en las disposiciones finales, nos referimos un poco a los archivos exceptuados, ¿verdad? O como el registro público y el registro civil de las personas. Y también algo que se mencionó, pero no pudimos por los inconvenientes técnicos plasmarlo en el texto, un régimen especial para el Archivo Nacional de Asunción dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Qué sería el destino de los documentos de la conquista, colonia y de la primera independencia? Es decir, desde 1811 hasta 1870. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros habíamos conversado, consensuado en estos días. Nada más. Ok, sí. Sí, tiene la palabra la señora Alicia Galeano. Sí, a mí yo propongo que podamos tratar artículo por artículo, si es que ustedes al menos disponen de tiempo, entonces capaz nos ayuden en lo que se refiere a técnica legislativa, con más experiencia que ustedes tienen, nos podrían ir ayudando. Entonces, si se puede tratar artículo por artículo, sería muy bueno. Sí, ¿qué dicen compañeros? Leemos por artículo, por capítulo. Patricia de la Comisión de Legislación. ¿Quién pide la palabra? Estudiamos por capítulo, artículos. Si quieren, le puedo empezar a dar lectura. Me parece genial. No sé si das... Lo primero. ¿Puedo empezar? Sí, señor. Adelante, adelante. Ok, capítulo primero. Archivo General de la Nación de la República del Paraguay. Artículo primero, créase el Archivo General de la Nación de la República del Paraguay, dependiente del Poder Ejecutivo, como una institución autónoma y autoridad rectora del patrimonio documental de la Nación. Artículo segundo, el Archivo General de la Nación se crea con la finalidad de organizar, preservar, custodiar, conservar, disponibilizar y difundir el patrimonio documental de la Nación que la presente ley le confía. Tendrá las siguientes funciones. A, establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivo. B, fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación. C, ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Archivos e impulsar su desarrollo, así como asesorar, supervisar y controlar el funcionamiento de los archivos que lo integran. Promover la organización y fortalecimiento de los archivos nacionales, departamentales, municipales, para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental del país. Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas a fin de proceder al rescate y conservación de documentos ante situaciones de emergencia o desastres que pudieran comprometer la integridad del patrimonio documental de la nación. Expedir las certificaciones y copias autenticadas de los documentos que se custodian en sus fondos. Promover y apoyar la formación profesional y la capacitación continua e investigación especializada en archivística. Celebrar acuerdos, convenios y alianzas estratégicas de cooperación y o financiera con organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en materia de su competencia. Artículo tercero, el director... Antes de pasar, Vicente, ¿sí? Antes de pasar al tercero, si es que se puede todavía agregar una palabra
Pregunto si se puede agregar. Sí, claro que sí, sí, sin problema. En la parte del artículo 2, antes de disponibilizar para agregar, valorar. En vez de En el disponibilizar. artículo, en el artículo segundo, No, conservar, antes. custodiar, conservar, Valorar. 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 Porque Perdón, tenemos que valorar para todos los documentos. Sí. valorar, o sea, no me queda o sea, no me queda claro a qué se refiere. O sea, obviamente me parece una cuestión un poco subjetiva. En la archivística no es subjetiva, sino que existe toda una norma que se realiza para la valoración de los documentos de archivo, ya sea de gestión, de archivo Correcto, central, de archivo correcto. histórico, y tiene, por ejemplo, toda la valoración se hace. Los documentos que son de valor legal, documentos fiscales, documentos administrativos, o sea, existen toda una serie. Ok. Entiendo, perfecto. ¿Tiene la palabra la compañera Alicia Galeano? No, justamente lo que la profe estaba explicando, la profe Wilma, que en la archivística hay que valorar, y el fin primordial de esta ley es justamente eso, valorar los documentos, ¿verdad? Cuáles van a ser históricos, cuáles se van a guardar, cuáles van a ser se van a eliminar. Entonces, sí o sí tiene que estar esa palabra ahí. Estaba en el primero y se quitó, pero ahora hay que volver a poner. Ok. ¿Están todos de acuerdo? Sí. La palabra valorar. Y luego sigue. Gracias. Ok. Continuamos. El artículo tercero, no hay inconveniente. Richard. Señora, adelante. Sí, en el artículo 2, la parte del Archivo General de la Nación dice se crea. Ahí puede ser, tiene por objeto. Justamente, porque arriba ya está crearse. Quería también dar mi opinión al respecto, ¿verdad? Sí. Siempre se estila como técnica, ¿verdad? El objetivo de la presente ley, ¿verdad? Creo que hay que poner el objetivo, luego créase el Archivo Nacional de la Nación, ¿verdad? Creo que en el borrador anterior, en un artículo, ¿verdad? Bien especificado estaba el objetivo de la ley, ¿verdad? Creo que esta vez sacaron, ¿verdad? Sería importante en el artículo primero especificar el objetivo de la ley, luego se crea el Archivo General de la Nación. Una opinión que quiero dar. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, podemos... sí, de acuerdo. Entonces pueden el artículo agregar... lo modificamos, ¿sí? Sí, pueden entonces agregar una propuesta de modificación, pueden enviar ahora mismo o más adelante, ¿verdad? El objetivo del proyecto y luego se crea el Archivo General de la Nación. ¿Qué les parece? Muy bien, totalmente de acuerdo. Justamente por eso quería que se trate por artículo esto, para que podamos. La experiencia de ustedes vale mucho. Ok, estamos para eso. Continuamos entonces, ¿verdad? ¿El artículo tercero? Artículo tercero. Sí, el director o directora general del AGN será de nacionalidad paraguaya, mayor de 30 años de edad, profesional de ciencia de la información con experiencia comprobada en administración de sistemas de información, gestión documental y archivo, nombrado por decreto presidencial. Capítulo... ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Alguna objeción? Un segundito, sí. Yo creo que está bien. Continúo. ¿No hay objeción en el artículo tercero? No hay problema. Ok. Entonces, continuamos el artículo cuarto. Entramos en el capítulo antes de pasar al capítulo segundo. ¿Estamos todos de acuerdo con el capítulo primero? Sí, señor. ¿Con las modificaciones? De acuerdo. Sí. Ok. Bueno, pasamos al artículo segundo. Sistema Nacional de Archivos de la República del Paraguay. Adelante. Artículo cuarto. Créase el Sistema Nacional de Archivos, SNA, de la República del Paraguay, cuyo órgano coordinador será el Consejo Nacional de Archivos, CONAPI. Artículo quinto. El Sistema Nacional de Archivos de la República del Paraguay tiene la finalidad de integrar y estructurar normativa y funcionalmente los archivos existentes en entidades públicas nacionales,
mediante la aplicación de principios, normas y técnicas archivísticas, garantizando la preservación, valoración, conservación y organización del patrimonio documental y ponerlo al servicio de todo el Estado y de la ciudadanía. Un ratito, tiene uso la palabra el compañero Gustavo. Okay. Adelante, Gustavo. Habrá sido de hace rato nomás. Gustavo. Hola, Sí, ahora. Gustavo, le escuchamos. No, quería proponer nomás una redacción con respecto al artículo 2, ¿verdad? Puede ser, claro, el Archivo General de la Nación tiene por objetivo organizar, preservar, custodiar, valorar, disponibilizar. O sea, yo creo que eso con agregar la palabra objetivo ya solucionamos ese problema. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, siempre tienen que tener el objetivo, como técnica, el objetivo de la presente ley, ¿verdad? Y me parece genial. Sí. Pero eso vamos a modificar, no se preocupe. Okay. En cualquier momento. Eso vamos. Dale. Yo estoy anotando para modificar. Ok. La compañera Angelina Cabrera tiene uso de la palabra. No, y justamente era sobre el artículo 2 y el hecho de que se había quitado esa siguiente frase porque ya era repetitivo, y totalmente de acuerdo con la propuesta del doctor Gustavo Reynoso. Se crea con el objetivo de empezar a preservar, porque justamente estaba como repetitivo finalidad y objeto, por eso se había quitado la siguiente frase que estaba después de la finalidad, que decía con el objetivo, ¿sí? Dale, excelente, Angelina. Ok. Entonces, cerramos el capítulo primero, ¿verdad? Con las modificaciones que se va a presentar y pasamos al capítulo segundo. ¿Qué les parece? Sí, señor. Estamos en el artículo 5, ¿verdad? Sí, artículo 6 ahora. Artículo 6. Ámbito de aplicación. La presente ley regula la política archivística del Estado paraguayo y todo el acervo documental de valor administrativo, cultural, histórico y científico independientemente al soporte. El Sistema Nacional de Archivos estará integrado por los archivos de los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, archivos de organismos autónomos y autárquicos, Fuerzas Armadas de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entidades financieras del Estado, Policía Nacional, universidades nacionales, archivos departamentales y municipales, comisiones mixtas y en general todas las instituciones públicas. Los archivos privados de interés público o histórico podrán formar parte del Sistema Nacional de Archivos. A consideración este capítulo. Yo quiero dar una sugerencia, ¿viste? Dentro del capítulo segundo se encuentra el Sistema Nacional de Archivos de la República del Paraguay, ¿verdad? Y el capítulo segundo habla del Sistema Nacional de Archivos de la República del Paraguay. Y me parece bien el artículo 4 y el artículo 5, pero vamos a buscar una forma de dónde colocar el ámbito de la aplicación de la ley, ¿verdad? Porque el ámbito de la aplicación de la ley es para todo. Entonces vamos a buscar en qué capítulo ponerlo esto, compañeros. Podemos quitar entonces este subtítulo. La redacción me parece bien, pero podemos sacar de este capítulo y ponemos en otro capítulo, en otro artículo. Okay. Sí, me parece bien. Una propuesta de forma nomás, compañero, no se preocupe. Vamos a buscar dónde colocar artículo. Donde dice estará integrado. Donde dice, artículo 6, ámbito de aplicación, sí. La presente ley regula la política archivística del Estado, ¿verdad? Eso está dentro del capítulo segundo del Sistema Nacional y buscaremos dónde colocar este artículo. Solamente es de forma. Ok. Pasamos al capítulo tercero. Sí, el artículo, cerramos el capítulo segundo con las propuestas de modificación de forma. ¿Qué les parece? Sí, bien. Sí, está bien. Excelente. Entonces, pasamos al capítulo tercero.
sé por qué no me salía el audio ni el nada. Consejo Nacional de Archivos. Vicente. Artículo Bien, séptimo. Dice y hace media hora que está con eso. Hola. Adelante, Vicente. Artículo 7. El Consejo Nacional de Archivos, CONAPI, es el órgano coordinador del Sistema Nacional de Archivos, que estará integrado por el director, directora del Archivo General de la Nación y un representante de Ministerio de Justicia, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo, Secretaría Nacional de Cultura, Secretaría de la Función Pública, Secretaría Anticorrupción, Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Hacienda, Poder Judicial, Poder Legislativo, Contraloría General de la República, Banca Pública, universidades, asociaciones de profesionales y gestores de la información, archivos privados. Artículo 8. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones. A. Aprobar la Política Nacional de Gestión Documental y Administración de Archivos. B. Conformar las comisiones interinstitucionales de trabajo que delineará las acciones. C. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de archivos conforme a las mejores prácticas en la materia. D. Aprobar y difundir los